Muy buenas familia, ¿cómo estamos? Empezamos el diplomado de acupuntura integrativa oncológica. Este primer vídeo, la primera clase, la estamos haciendo en abierto y en diferido. Las demás clases las haremos en cerrado, por supuesto, para los que están inscritos en el diplomado, pero las haremos también muchas en directo. He querido hacer la primera de esta forma, sobre todo para que la gente que me sigue en las redes entienda de qué trata la acupuntura integrativa oncológica, cuáles son los objetivos y que vean un poquito cómo nosotros vamos desarrollando todas estas materias. Creo que es muy importante, sobre todo por el hecho de que vamos a tratar una de las enfermedades más complejas en la cual nos enfrentamos. Estamos hablando de las patologías oncológicas. El cáncer como tal, en realidad, no es una enfermedad única. Podríamos decir que hay tantos tipos de cáncer como tipos de células existen en el cuerpo, aproximadamente 200 tipos de células. Por lo tanto, pueden existir 200 tipos diferentes de procesos oncológicos, pero guardan unas características comunes y esto es lo que define la patología como cáncer. Sin embargo, no es lo mismo un cáncer, por ejemplo, mamario, que un cáncer prostático, que un cáncer de la piel o un cáncer de la sangre, ¿no? E incluso en un mismo órgano, por ejemplo, la mama, no es lo mismo un cáncer de ciertas estructuras, como pueden ser los conductos o los lóbulos, o un cáncer, por ejemplo, inflamatorio. Es decir, cada órgano también tiene sus diferentes tipos de cáncer con también sus diferentes pronósticos, ¿no? Es muy importante también que entendamos que la oncología moderna es una ciencia que se ha ido desarrollando de una forma muy interesante en el último siglo, no el siglo pasado y este siglo, ¿no? Y el presente, a través de diferentes enfoques, como todos conocéis, ¿no? Al principio la cirugía, luego la radioterapia, luego la quimioterapia, luego las terapias dirigidas e incluso en la actualidad la inmunoterapia oncológica. Todos estos avances en la lucha contra esta enfermedad han sido y son y serán muy importantes. Sin embargo, la acupuntura integrativa puede también aportar herramientas que puedan servir para mejorar la calidad de vida del paciente oncológico e incluso actuar sobre las funciones biológicas que el propio paciente puede tener para poder, de alguna forma, luchar de forma ayudante con las terapias oncológicas modernas. Nosotros sabemos que, de alguna manera, como decía Hipócrates, nuestro propio sistema puede también liberarnos de nuestras propias enfermedades, nuestra propia naturaleza, rex natura. Nosotros comprendemos que el proceso oncológico es muy complicado, comprendemos que existen muchas variables en lo que es los factores etiológicos que todavía no se comprenden en profundidad. Conocemos la implicación del ADN, ¿no? De las mutaciones que se van a ir manifestando en ciertos genes que tienen que ver con el crecimiento, con la proliferación, con la reparación, con la migración, etcétera, ¿no? Pero también tenemos que conocer esos factores epigenéticos que pueden también modular o ser los cocausantes de esta enfermedad. Todo este paradigma, ¿vale? Entra y es muy encajable, ¿no? Con la medicina oriental. La medicina oriental entiende también todo esto, solo que lo entiende desde una perspectiva quizás algo diferente por el contexto y por el desarrollo histórico en el cual se va generando ese conocimiento que a lo largo de miles de años han gestado esta sabiduría milenaria que hoy puede unirse de forma magistral con la medicina moderna. Es de ahí donde llamamos integrativa. Integramos, no unimos, no es A más B, no, es la fusión entre un conocimiento y otro conocimiento, se genera un tercer conocimiento que no tiene nada que ver con el primero y con el segundo de forma aislada. La acupuntura integrativa, por lo tanto, es una ciencia sistémica, una ciencia que se equipara a los descubrimientos actuales y los une con las filosofías ancestrales para tener un sistema competitivo y que pueda ayudar.
En el caso que nos acompete este diplomado, evidentemente la acupuntura tiene mucho que decirnos sobre la respuesta inmunitaria. Pues de alguna manera el cáncer puede ser, no, sabemos que puede ser eliminado siempre por una muy buena respuesta inmunitaria. Sabemos que hay células que luchan, localizan y lisan, aumentan la apoptosis, la natural killer, por ejemplo, los linfocitos T, por ejemplo, los CD8, con propiedades citotóxicas, ciertas moléculas, ciertas citoquinas. Todo esto tenemos que estudiarlo en este diplomado. Tenemos que ver qué puntos de acupuntura pueden estimular ciertos factores inmunitarios. Tenemos que saber qué puntos de acupuntura pueden mejorar ciertos factores epigenéticos que puedan protegernos. Tenemos que aprender cómo podemos revertir un metabolismo que haya podido ser modificado por el microambiente tumoral y haya pasado de una formación energética aeróbica a una anaeróbica fermentativa. Esto tenemos que entenderlo. Tenemos que entender cómo funciona la metástasis. La metástasis no es el producto final del aprendizaje de todo un recorrido acumulativo asociado a las mutaciones que acaba con ese problema tan grave, ¿no?, que llamamos metástasis, que sabemos que es prácticamente el 90% de las causas de muerte en oncología. Tenemos que saber que ese proceso se produce al principio, al mismo principio. Tenemos que entender que este principio está asociado al viento interno. Tenemos que comprender cómo las insuficiencias de yin pueden fomentar la capacidad metastásica y pueden interactuar con la capacidad de perder la adhesión, ¿no?, a las células de la matriz que definen a la célula como perteneciente a un sistema, y que eso, cuando se pierde, esa célula cada vez es más indiferenciada, ¿no?, de la matriz de la cual ella vive. Tenemos que entender qué tiene que ver el cáncer con los vasos maravillosos. Tenemos que entender que el cáncer de alguna forma tiene que ver con el yin, con la esencia. Tenemos que entender que esa esencia se expresa a través del yuan qi. Tenemos que saber que ese yuan qi viene o está introducido dentro de los vasos maravillosos. Los vasos maravillosos hay que comprenderlo como los campos mórficos, que actúan como morfógenos para dirigir el desarrollo celular, a principio a nivel embrionario y posteriormente con células madres somáticas que se encontrarán en los tejidos que el cuerpo utilizará para crecimiento, desarrollo y regeneración. Y esto es importantísimo porque el cáncer tiene que ver con esto. Tiene que ver con la energía más importante de nuestro sistema, el yuan qi. Tenemos que comprender que el cáncer, de alguna forma, tiene las mismas características que la vida, porque el cáncer es una enfermedad de la vida y la vida es chi. Entender qué es el chi, entender cómo el chi se manifiesta en diferentes tipos de chi, yuan qi, zong qi, zen qi, wen qi. Comprender cómo esto está detrás de toda esa fisiopatología que entenderíamos como una aberración de la propia vida llamado cáncer. Tenemos que comprender cómo se forma el cuerpo. Tenemos que comprender cómo se forma el cuerpo para entender cómo el cáncer es una enfermedad precisamente de la forma, porque pierde el campo morfogénico. Y todo esto es realmente impresionante cuando podemos entender, por un lado, el conocimiento occidental, que nos explica los genes reparadores, ¿no?, como el P53, genes oncogenes, ¿no?, genes que ayudan a la división, que cuando estos se mutan, vamos a ver que son protoncogenes, o genes supresores del tumor. Todo esto tenemos que entenderlo. Hay genes yang, hay genes yin, genes que potencian la división, genes que frenan la división, genes que protegen la célula, como el famoso telómero, ¿no?, y la telomerasa. ¿Y qué pasa con estos genes cuando mutamos, cuando aparece esta enfermedad? ¿Y por qué se produce la mutación? Pues factores químicos, factores físicos, factores microbianos como los virus, como bacterias, ¿no? Todo esto y mucho más tenemos que conocer, porque si no conocemos todo este intrincado conocimiento, a veces oiremos cosas tan estúpidas como he oído yo de algunas personas decir que el cáncer no se cura porque no quieren. Porque si el hombre ha ido a la luna,
¿Cómo no ha podido todavía curar el cáncer? Pues desgraciadamente os tengo que decir algo directamente. Ir a la luna es mucho más fácil que curar el cáncer, porque el cáncer es una enfermedad altamente compleja donde interactúan muchísimos factores. Y no va a existir una planta, ni unos polvitos, ni nada parecido, ojalá me equivoque, que cure el cáncer. Porque el cáncer es una enfermedad de la propia vida. Hay muchas funciones que se desestructuralizan o vamos a decir que se adaptan a esa presión asociada al estrés. Os voy a enseñar que el cáncer no es más que un mecanismo de adaptación fisiológico, ¿vale? A los sistemas de estrés psiconeuroendocrino inmunológicos. Y que cuando esos sistemas se activan es cuando vamos a entrar en un estado realmente complejo de adaptación y de supervivencia. Podríamos decir de alguna forma que el cáncer no es más que un mecanismo de adaptación al estrés, que tiene que ver con factores inflamatorios, que tiene que ver con factores epigenéticos y que por supuesto tiene que ver con mutaciones. Pero las mutaciones es una parte, no es el cáncer, es una parte. Luego tenemos la parte epigenética. Os voy a explicar por qué la oncología ha tomado un rumbo tan molecular y que hoy en día estamos viendo que también tiene que ser más sistémica. Y todo esto por los grandes descubrimientos que vamos obteniendo. Por lo tanto, el cáncer no se va a curar con una pastilla. ¿Ok? Ojalá dentro de unos años haga un vídeo diciendo, el cáncer se cura porque hay una pastilla china que lo cura. Pues bueno, ojalá lo diga. Hoy, con todo lo que yo os voy a enseñar en este diplomado, voy a ser muy sincero, vamos a aprender bastante y vamos a aprender que hay muchas cosas para hacer. Tenemos que saber que la acupuntura puede hacer daño al paciente oncológico. Tenemos que saber que hay puntos de acupuntura que estimulan el yuan chi, por lo tanto, capacitan y potencian la división celular. Tenemos que saber que esos puntos pueden estar contraindicados en ciertos momentos del tratamiento oncológico. Tenemos que saber cómo se trata al paciente oncológico desde la medicina occidental. Hay muchos colegas que me dicen, es que los oncólogos matan a los pacientes, los queman, los intoxican. Bueno, vamos a ver, seamos sinceros, si no entendemos qué tratamiento es el que se le está haciendo al paciente, no lo critiquemos. Yo oigo a colegas criticar el tratamiento oncológico y cuando oigo sus críticas yo digo, pero si eso es la quimioterapia de los años 70, estamos en el 2024. En el 2024 ha cambiado mucho el panorama. Los tratamientos cada vez son menos tóxicos, cada vez son más dirigidos. Por lo tanto, la radioterapia cada vez es más precisa e incluso hoy existen aparatos espectaculares de radioterapia que te queman el tumor directamente sin afectar ninguna parte de tu cuerpo. Aunque el tumor esté en el hígado, no afecta nada, solamente el hígado, la parte donde está el tumor. Por lo tanto, conozcamos esas tecnologías antes de criticar la radioterapia de Madame Curie. ¿Ok? Por supuesto, todo ha cambiado. Igual que la medicina china. Sabremos qué puede hacer y sabremos dónde no podemos actuar. Sobre todo, no hacer daño. Lo más importante, aparte de no hacer daño, es qué podemos hacer. Milagros no. El paciente oncológico es un paciente complejo, es un paciente que necesita un conocimiento profundo. Necesitamos entender lo físico, lo bioenergético y lo psicológico para poder enfrentarnos a una de las enfermedades más complejas. Por lo tanto, este diplomado voy a exigir mucho conocimiento, mucho estudio. Tienen que estudiar. Porque no, esto no es un diplomado para tratar un esguince. Esto es un diplomado para tener habilidades y poder colaborar en centros oncológicos. El diplomado es para profesionales, de la salud. Así que si alguien quiere más información, por supuesto, contacten conmigo directamente ahí en el WhatsApp. Ahí tienen toda la información. Entonces vamos a empezar con la primera clase. Lo primero vamos a hacer un repaso para que los alumnos que empezamos con el diplomado tengamos claro qué es lo que vamos a estudiar, ¿no? En este diplomado. Entonces me vais a permitir que comparta la página. Vamos a compartir primeramente la presentación, ¿vale? La presentación de hoy. Vamos a comenzar el diplomado de acupuntura integrativa oncológica. El diplomado, como vosotros sabéis, está compuesto aproximadamente de 30 clases. Digo aproximadamente porque os puedo dar más sorpresas y mi objetivo en este diplomado no será
atenerme a lo que pongo, sino a dar toda la información que sé. Por lo tanto, como cada vez aprendo más porque voy estudiando, es posible que hayan algunas ampliaciones. Entonces, la primera clase, que va a ser la de hoy, la de hoy es más que nada presentarnos y vamos a hablar de la biología energética integrativa, la vida y el cáncer, muy importante, y la esencia, el ADN y su relación con el cáncer. Esta va a ser la primera clase de hoy. La segunda clase, la semana que viene, recordar que todas las semanas tendremos una clase aproximadamente de 1 hora y media y que estas clases todas quedan grabadas, con lo cual el alumno puede verlas durante 3 meses, y todas las clases, por supuesto, van adjuntadas con el PDF, con el material que nosotros damos. Todo este material, evidentemente, está sacado íntegra y exclusivamente de mis trabajos en desarrollo teórico, que si no queréis hacer el diplomado, por supuesto, también podéis encontrar el material en Amazon. La segunda clase, genética y cáncer desde una perspectiva integrativa. Hablaremos del código de la vida, genética básica y epigenética. Quiero que entendáis muy bien qué es la genética, quiero que entendáis muy bien qué es la epigenética. Esto es fundamental para poder entender el proceso tumoral, ¿no? Y todo esto nos llevará al I Ching. El I Ching, ¿cómo podemos nosotros ver el I Ching como el código genético? Y cómo, de alguna manera, el I Ching nos habla del cáncer. Hablaremos de los genes que están vinculados con el cáncer y luego pasaremos a la siguiente clase, que serán meridianos en biología y oncología. Necesitamos entender qué son los meridianos y cómo estos se relacionan con el cáncer, la embriología y los campos mórficos, por supuesto, y los campos mórficos en medicina china. Esta clase es espectacular porque lo que hablaremos es de embriología básica asociada a la oncología. En la clase 4 hablaremos del concepto bioenergético del cáncer. Hablaremos de la hipótesis de la causación formativa, las etapas preembrionarias y embrionarias, y hablaremos del Sanjiao, el líquido intersticial, y su relación con el cáncer. Luego, en la clase número 5, hablaremos de genética y oncología, hablaremos de los aceleradores, ¿no? Los protoncogenes, los inhibidores, los genes supresores de tumor, y la apoptosis y su relación con el cáncer. Va a ser muy interesante. La clase 6 hablaremos de las características del cáncer, la inmortalidad, la angiogénesis y la metástasis. Luego hablaremos del metabolismo del cáncer, muy importante, el metabolismo del cáncer, el efecto Warburg, la dieta, el camuflaje oncológico, escape inmunitario, la inmunoevasión del tumor. Esto va a ser muy importante también que lo entendamos, cómo el tumor aprende a evadirse a través de puntos de control en el sistema inmunitario, y que esto de alguna forma limita muchísimo el tratamiento que nosotros vamos a poder ejecutar con herbolaria o con acupuntura. Luego tendremos la terapia en acupuntura integrativa. Hablaremos del sistema inmunitario y cáncer, qué pasa con las autopsias y el cáncer, los puntos específicos para cada proceso oncológico. La clase 9 hablaremos de los efectos secundarios en oncología. Hablaremos de la cirugía oncológica y su abordaje desde la acupuntura. En la clase 10 hablaremos de la cirugía radioterapia y su abordaje desde la acupuntura. En la clase 11 hablaremos de la quimioterapia y su abordaje desde la acupuntura. Y en la clase 12 hablaremos de los efectos secundarios de la terapia dirigida, inmunoterapia y su abordaje desde la acupuntura. En la clase 13 hablaremos de medicina preventiva, identificación del tiempo de latencia, hablaremos del FUKI, hablaremos de técnicas como la capiloscopia, ¿vale? Para identificar el terreno tumoral. Hablaremos en la clase número 14 del análisis de la gota de sangre en oncología para prevenir. En la clase 15 hablaremos de la inflamación crónica, muy importante. Desde la 16 a la 25 hablaremos de tipos de cáncer, ¿vale? Cada tipo de cáncer nos llevará a una clase. Hablaremos de mamas, hablaremos de pulmón, de intestino, de piel, de pulmón, de vasos sanguíneos, ¿vale? Perdón, de sangre, de ovarios. En la clase 26 hablaremos de micología y oncología y biopéptidos. Muy interesante, hablaremos de medicina integrativa. En la clase 27 hablaremos de la terapia zonal, ¿vale? Sobre todo en cirugía y en dolor e inflamación. Y en la clase 29 hablaremos de acupuntura en oncología, acupuntura en el manejo del cáncer inespecífico y acupuntura en el manejo de patrones. Y en la clase 30 hablaremos de herbolaria en oncología. Bueno, yo creo que tenemos todos claro que este diplomado va a ser muy, muy interesante. Yo creo que yo estoy muy contento de empezarlo
Ahora mismo es uno de los diplomados estrellas para el año 24, ¿no? Para el año 2024. En el Instituto Internacional de Ciencias Médicas Integrativas hemos desarrollado para este año dos diplomados muy importantes, que uno es el de acupuntura integrativa científica, que es el general, el que nos va a dotar de conocimientos profundos en lo que es la investigación y la integración entre la acupuntura y la medicina occidental. Y este, que es como si dijéramos un brazo del anterior, en el cual nos centramos en la oncología. ¿Ok? Entonces, bueno, en la primera clase empezaremos con biología energética integrativa y cáncer. Entonces, bueno, eh, me vais a permitir que haga un cambio de pantalla y vamos a pasar a ver si puedo compartir, a ver dónde la tengo, que no lo sé, aquí. Bien, no os preocupéis, los alumnos vais a recibir todo este material, ¿vale? Todo el material que vamos a ir hablando, ¿no? Entonces, vosotros luego tendréis el material de apoyo, ¿vale? Fijaros que los primeros módulos tienen 303 hojas, en este caso, yo os voy a ir dando capítulo a capítulo en relación a lo que vayamos avanzando. En esta parte, claro, biología energética del cáncer. Esto tendríamos que explicarlo, ¿verdad? ¿Existe una biología diferente a la que estamos acostumbrados los estudiantes de eso, precisamente, la biología? ¿No? Es decir, ¿cómo podemos hablar de una biología energética? ¿No? Lo digo porque muchos alumnos, ¿no? Muchos son médicos, ¿verdad? Muchos son, bueno, en el curso hay apuntados varios médicos y todos tenemos una formación, o por lo menos yo también tengo una formación en biología, ¿vale? Y en la biología yo nunca hablé de biología bioenergética. A lo mejor la biología energética, pues hablaríamos de lo que es el metabolismo, ¿verdad? El ciclo de Krebs, y la respiración aeróbica, anaeróbica, la respiración, los tipos, ¿no? De forma de obtener energía. Sin embargo, cuando hablamos de bioenergética, pues bueno, tendríamos que explicar. La biología, ¿vale? eh, es la ciencia que estudia la vida, perdón. Entonces, cuando hablamos de biología oncológica, ¿vale? O de cáncer, pues estamos hablando de diferentes ramos, ¿no? de la biología que nos habla de cómo se produce el crecimiento, ¿vale? La proliferación de las células, pero de forma normal. La biología estudia el crecimiento, el desarrollo, ¿no? y los mecanismos de regeneración del propio cuerpo. Sin embargo, cuando hablamos de biología oncológica, estamos hablando de esos procesos, pero cuando es de forma anormal. Entonces, la biología oncológica pues estudia la genética y la biología molecular del cáncer, la biología normal también, pero no la del cáncer, sino la biología, la genética, la biología celular del cáncer, el microambiente tumoral y también las terapias contra el cáncer. Eso es lo que estudiaríamos en biología oncológica. Sin embargo, ¿qué es la biología energética? ¿No? Es decir, la biología energética, lo que yo quiero que vosotros entendáis es que para poder entender un proceso como es el cáncer, tenemos que entender qué es cómo funciona el sistema bioenergético, evidentemente, si no, no vamos a poder entenderlo. Por ejemplo, cuando hablamos de biología energética o bioenergética, lo que queremos decir es que llevamos el conocimiento de la medicina occidental al conocimiento de la medicina oriental. Y lo que hacemos es una fusión. Por eso se llama, aquí tenéis, ¿no? Biología energética integrativa, ¿no? El BEI. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, vamos a ver. Vosotros sabéis que en biología se habla de los sistemas de regulación, ¿no? Nuestros sistemas de regulación funcionan de forma homeostática, ¿vale? También de forma alostática, mejor dicho, porque nosotros explicaremos más adelante que realmente el sistema es alostático, no homeostático. Pero bueno, lo que quiero deciros es que todo tiene ciclos biológicos, hormonales, donde los tejidos crecen, los tejidos decrecen, los tejidos se regeneran, los tejidos se van atrofiando, la respiración llena el pulmón, la respiración vacía el pulmón, inspiración, expiración, latido cardíaco,
Las hormonas, ¿no? ¿Verdad? Las hormonas tienen picos, ¿no? Por ejemplo, por la mañana tenemos un cortisol más alto, por la tarde un cortisol más bajo. Y esto lo llamamos homeostasis. La medicina china, esto se le llama teoría del yin yang, teoría de carga y descarga. Mecanismos, ¿vale? La teoría del yin yang nos habla de cómo sube la energía, cómo baja la energía, cómo amanece, cómo anochece. Por lo tanto, en la medicina oriental siempre se habló de funciones homeostáticas a través de la teoría del yin yang. Si vamos más allá, podemos descubrir que la medicina china no solamente lo cataloga todo en yin y yang y en un dinamismo, en ese movimiento de carga y descarga, sino que también luego forma una teoría en la cual todo el cuerpo lo engloba en 5 elementos. Y todos sabemos que tenemos los 5 elementos de la medicina oriental, que sería madera, fuego, tierra, metal y, por supuesto, agua. Estos 5 elementos no son estáticos, sino que son dinámicos, y ese dinamismo lo obtienen a través de 2 ciclos, el ciclo de generación y el ciclo de oposición, el ciclo Sen y el ciclo Ko. Es muy interesante entender que estos 2 ciclos forman una red. Esa red se llama la red de los 5 elementos, también llamado bushing. El bushing es la forma en la cual está interactuando todo el cuerpo. Nosotros sabemos que el bushing es lo que hoy conocemos en biología integrativa como aparato psico, neuro, endocrino, inmunológico y linfático. Lo que pasa es que antiguamente nuestros ancestros no pudieron identificar esas moléculas que hoy conocemos como proteínas, que se nombran como hormonas, neurotransmisores, citoquinas. Ellos esto no lo conocían, pero sí que sabían que el cuerpo estaba formando una integración de información, que todo lo comunicaba. Ese sistema de información integrativo le llamaron 5 elementos que nosotros hoy conocemos como mecanismos cibernéticos de información que se materializan en lo que en biología conocemos como aparato psico-neuroendocrino inmunológico y linfático también. Entonces, cuando hablamos de biología integrativa, de lo que estamos hablando es de cómo la medicina oriental se explica muy, muy bien con la medicina occidental. Y eso es importantísimo que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque nos abre la capacidad de poder entender de forma profunda los postulados de la medicina oncológica. Y esto es interesantísimo. Y entonces nos vamos a cómo aplicar todas esas teorías que yo os voy a enseñar, evidentemente, a lo largo del curso. Hoy no, hoy estamos hablando, la clase de hoy es la primera, es introductoria, es donde yo os quiero dar una información para que sepamos, ¿no?, dónde nos metemos. Os voy a dar estos apuntes también para que podáis empezar a profundizar, materia adjunta, y voy a dar muchas cosas. Pero la vida, ¿no? La vida es un proceso biológico, ¿no? Mirad, capítulo número 2, ¿no? La vida y el cáncer, ¿no? ¿Qué es esto de la vida y el cáncer? Evidentemente, cuando nosotros, a ver, cómo explico esto. Em, Luego lo vais a ver en los apuntes, ¿vale? Vais a ver de una forma más profunda. Para eso están los apuntes y para esto está la clase. No, mis clases, por supuesto, no es leer los apuntes, porque si mis clases fueran leer los apuntes, pues entonces vaya tontería, ¿no? La pregunta sería, ¿qué es la vida? ¿No? O mejor dicho, ¿cómo entiende la vida la medicina oriental? La vida, la medicina oriental la define como chi. Por lo tanto, muchas personas, cuando hablan del chi, dicen que el chi es energía. Y realmente el chi no es energía, ¿no? Porque la energía es un concepto físico occidental. Hay 4 tipos de energía, según el modelo estándar: la nuclear fuerte, la nuclear débil, la electromagnética y la gravitacional. Estos 4 tipos de energía hacen que actúan como campos de fuerza que hacen que aparezca la materia a través de darle masa, ¿no? Sobre todo en las teorías de los campos de Higgs, ¿no?, y el bosón de Higgs. Y realmente la materia es una fuerza de la
de la energía. ¿Qué quiero decir con esto? Que Einstein ya dijo que la energía y la materia eran lo mismo. E es igual a mc al cuadrado, donde de alguna manera es la misma moneda, pero por diferente cara. Por lo tanto, cuando uno ve una piedra, todo el mundo sabe que esa piedra tiene materia, evidentemente. Y todo el mundo sabe que esa materia contiene energía a nivel subatómico, ¿vale? Existe una energía nuclear fuerte, nuclear débil, electromagnética y gravitacional en esa piedra, ¿ok? Si todos me veis a mí, yo también tengo materia. Aquí está, ¿verdad? Esta materia también tiene energía. Quiere decir que yo, de una manera, soy lo mismo que una piedra. Una piedra tiene energía, sí. Tiene materia, sí. Yo tengo materia, sí. Tengo energía, sí. Ahora, yo no soy como una piedra. ¿Por qué yo no soy como una piedra? Porque yo estoy vivo y una piedra no está viva, o por lo menos viva en lo que se define como vida. Y entonces tengo que definir qué es la vida. La vida, de alguna manera, la medicina china dice que es una pulsación. La vida es pulsátil. La vida tiene pulsación. Esa pulsación le llaman yin-yang. Es pulsatoria. Por lo tanto, la vida tiene que tener movimiento y tiene que tener capacidad de cambio. Tiene que tener lo que Heraclito decía, ¿vale? Sujeta al cambio y a la evolución. La vida es evolutiva. Todos sabemos que hemos evolucionado de animales inferiores, es decir, filogenéticamente. Por lo tanto, la vida es pulsatoria, evoluciona y sobre todo evoluciona porque tiene capacidad de cambio. La capacidad de cambio es porque tiene un código que le capacita a integrar información y modificar esa información para hacer cambios adaptativos al entorno. Aquí entra el darwinismo, pero también entran otros factores más complejos que en la actualidad sabemos. Por lo tanto, la vida es pulsación. Y eso, la pulsación, es el chi. Por lo tanto, el chi es vida, no es energía. Porque el chi necesita la energía, necesita cuerpo. Todo lo que está vivo tiene cuerpo. Pero todo lo que tiene cuerpo no está vivo. ¿Ok? Una piedra tiene cuerpo, tiene materia, pero no está viva. Yo tengo cuerpo, tengo materia, pero estoy vivo porque pulso y tengo capacidad de crecer, reproducirme y regenerarme. Una piedra no. Una piedra no puede crecer y no puede regenerarse y generar más piedras juntando dos piedras, ¿verdad? Yo me junto con otra persona y puedo generar otro ser humano. Una bacteria también está viva porque puede dividirse, ¿ok? Entonces, es muy importante entender que la vida es pulsatoria. Esa fuerza de pulsación se llama vida. Por lo tanto, podríamos decir que en la naturaleza, en la física moderna, hay 5 tipos de fuerzas, no 4, 5. Está la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte. Son las fuerzas necesarias para que los átomos puedan funcionar generando moléculas y no se dispersen. La fuerza electromagnética, la fuerza gravitacional y la fuerza de vida. La fuerza de vida, no nos olvidemos, es ese misterio que se inocula en la materia inorgánica, formando 4 moléculas, sobre todo muy importantes, moléculas orgánicas, el nitrógeno, ¿no? El hidrógeno, el oxígeno, que forman, ¿vale? Esas estructuras que van generando complejidad y surgen de átomos, moléculas, aminoácidos, proteínas, ácidos ribonucleicos, ácidos grasos, y que de alguna forma se generó la vida en esa sopa primogénita según las teorías de Miller, pero pueden ser otras teorías, me da igual, pero apareció esa célula procariota que en un futuro fue eucariota, ¿vale? Y más que nada, si os dais cuenta, esas células procariotas, bacterias, luego formaron unas células eucariotas. Se llaman, las células del cuerpo humano son eucariotas.
Se fusionaron ciertas bacterias, como las mitocondrias, generando formas más evolucionadas. Esas células eucariotas, en un momento dado, formaron colonias. ¿Por qué? Porque les ayudaba a supervivir. Y esas colonias poco a poco se fueron especializando y generando tejidos diferentes. ¿Ok? Esos tejidos, sistemas, órganos, esos órganos, sistemas, y esos sistemas, organismos. Fijaros, muy importante, el cáncer es una enfermedad de la organización celular. Es decir, el cáncer es una enfermedad de las células eucariotas que se organizan, no de las células procariotas que viven a su bola. Además, os voy a decir una cosa muy importante. Las células procariotas, bacterias, comparten todas las características del comportamiento de las células tumorales. Increíble, ¿verdad? Podríamos decir que el cáncer es una desevolución a un estado atávico de las células. ¿Podríamos decir eso? Bueno, podríamos decir que es muy parecido. Y en este curso os voy a enseñar cómo el cáncer retrocede, cómo las células tumorales, perdón, retroceden en los programas genéticos por factores epigenéticos y se convierten en comportamientos atávicos menos evolucionados que les producen mejor adaptabilidad dentro de un sistema sometido al estrés. ¡Wow! 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 Lo que os acabo de decir. No sé si lo habéis entendido, pero lo que os acabo de decir que el cáncer tiene unas características que cada vez las entendemos más. Y en este curso las vais a entender hasta el final, por lo menos hasta donde sabemos. Y de ahí para adelante es vuestro trabajo seguir estudiando. Entonces, cuando nosotros decimos que un organismo está vivo, tiene esas características. Y es muy curioso que lo que nosotros llamamos vida, si lo analizamos, el cuerpo vive porque se organiza. Y esa organización respeta unas reglas, unas normas. Y por desgracia, algunas células de nuestro cuerpo pierden esa organización. Y entonces no acatan esas reglas, pero tienen vida. Crecen mucho, se desarrollan mucho y evolucionan muchísimo más que las otras células. Es curioso, porque esas células de mi propio cuerpo han optado por una anarquía. Esa, esa anarquía tiene que ver con mutaciones y con otras cosas. Pero las características de esas células son que se comportan de forma viva. Viven y usan la misma energía que yo para vivir dentro de mi propio cuerpo. Es como una ciudad que aparece dentro de mi propio sistema. Un órgano nuevo. No es un órgano, pero un órgano nuevo, un nuevo tejido, un neotejido diferenciado, indiferenciado, perdón, que va a usar todos sus recursos para vivir. Por eso, cuando el oncólogo quiere eliminar el cáncer, también elimina la propia vida del propio paciente, porque hay productos citotóxicos que matan no solamente las células que se están dividiendo, sino también todas las demás células del propio cuerpo, como las del pelo, que también se están dividiendo. Las sanguíneas, por eso entran en anemias y en problemas inmunitarios, ¿no? Pero tenemos que entender todo esto por qué. Y entonces usted tiene que entender que cuando a un paciente con cáncer le damos algo que es bueno para el paciente, tenga cuidado, porque eso que es bueno para el paciente también puede ser bueno para el cáncer. Así que cuidado con las vitaminas y con muchas cosas. No, tómate esto que te va a ir bien. Sí, le va a ir bien al paciente, pero también le va a ir bien al cáncer. Así que cuidadito, cuidadito, cuidadito con todo lo que hacemos con los pacientes oncológicos. De eso os voy a tener que enseñar mucho. Mi objetivo sobre todo será que aprendáis a lo que no tenéis que hacer. ¿Me explico? Y todos vosotros, por supuesto, médicos, oncólogos, acupuntores, ¿vale? Que estéis capacitados para trabajar, evidentemente, tenéis que tener ese conocimiento, ¿ok? Y luego vuestro conocimiento profesional. Este curso es para profesionales, no es para personas que no tengan conocimiento en medicina china y en medicina occidental, por supuesto.
¿vale? Tienen que tener su titulación y su habilitación en cada país. Este diplomado, vosotros sabéis que es un diplomado internacional y cada país tiene también sus normas internacionales, así que los que sois de cada país, pues tenéis que saber hasta dónde podéis llegar con vuestra práctica clínica. De forma paliativa, de forma terapéutica, de forma, bueno, cada uno a donde llegue, ¿verdad? Pero siempre con el respeto máximo del conocimiento. Entonces, el cáncer es una enfermedad de la propia vida. Y ahora la pregunta es, ¿y qué es? La vida es pulsación, la vida es información. Y la vida tiene calor, movimiento, muchas más cosas que os voy a enseñar, pero sobre todo tiene información. Esa información se encuentra en un código. Ese código se encuentra en el núcleo. Bueno, también se encuentra en la mitocondria, ¿vale? También tenemos ADN mitocondrial, que tiene que ver mucho con el cáncer también, tiene que ver mucho con el metabolismo anaeróbico fermentativo, y los radicales libres, pero de todo esto hablaremos. Lo que solamente quiero que sepáis es que la vida necesita tener un código. Ese código está escrito en unas moléculas muy importantes, unas proteínas muy importantes, moléculas llamadas ADN. El ADN está escrito con bases nitrogenadas y están escritos con un vocabulario muy interesante porque es igual que el yin y el yang, ¿vale? Un vocabulario binario, adenina, guanina, citosina, tiamina, y que están apareadas de forma complementaria. Increíble, increíble. Y que cada aminoácido está compuesto por un codón de 3 bases. ¡Wow! El lichín, puro y duro. El lichín. Es decir, a través del lichín yo puedo formar todas las proteínas del cuerpo. Porque tenemos los trigramas, los hexagramas que codifican todas las proteínas del cuerpo. ¿Vale? Todas. Lo que es el encadenamiento de aminoácidos. ¿Y por qué esto es importante? Porque el I Ching también se llama el libro de las mutaciones. Y aquí es donde viene el truco. Resulta que el ADN, ¿vale? Es una sustancia que tiene una información. La información no es una sustancia. El ADN es material, pero la información es interacción, no es material. La información es algo etéreo, mientras que la materia que contiene la información es algo físico. Si cambio la materia, cambio la información, pero cambiando la información o introduciendo información nueva con otro sistema, también puedo interactuar con la materia. Esto es muy interesante porque siempre hay una dirección de antes se creía, ¿vale? Para que lo sepáis, que el ADN daba el aminoácido, ¿vale? De alguna forma el ADN codificaba RN y ARN proteína y la dirección era el dogma, ¿no? de la biología, ¿no? Del gen a la proteína. Hoy sabemos que también factores epigenéticos pueden no modificar el ADN, pero sí que pueden modificar la expresión por metilación o por histionas. Pero también sabemos que el ADN se puede reescribir, ¿vale? De fuera hacia arriba con ciertos virus y con ingeniería genética, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? El CRISPR y todas estas cosas, muy interesantes, pero un tema apasionante. Pero lo que quiero decir que todo ese material tiene una información. El material es el Jing, ¿vale? La esencia, y la información es el Chuanxi. Nuestros ancestros decían que el hombre tenía una esencia, la mujer acumulaba esa esencia. El hombre esa esencia la tenía, como hoy sabemos todos, ¿vale? El esperma, ¿vale? Es la esencia vital, ¿no? Que se deposita en la mujer y de esa esencia surge un bebé, imaginaros, ¿no? Esa esencia, que era el esperma, claro, el esperma tiene el espermatozoide y la mujer, claro, nuestros ancestros no sabían que la mujer tenía el óvulo, porque el óvulo es invisible, nadie lo ve, ¿vale? Pero entre el hombre que saca esa esencia está sacando espermatozoides con ADN, de forma haploide, no diploide, pero esa célula, ¿vale? Ese gameto se va a juntar con el óvulo, formarán el gameto y el embrión. Entonces, imaginaros, qué interesante, ¿no? Eh, el ADN, el espermatozoide y el óvulo es la esencia, es el ADN, es el yin, que forman un embrión. Y os voy a enseñar cómo se forma el embrión.
en la siguiente clase, por supuesto, para que entendáis cómo se desarrollan los vasos maravillosos, cómo se desarrollan los vasos principales y, por desgracia, cómo todo esto se puede venir abajo con precisamente alteraciones de ese código. Ese código se puede alterar por factores físicos, químicos, víricos, incluso heredados. ¿Ok? Y esas alteraciones pueden modificar, ¿vale? Pueden modificar el desarrollo de, bueno, si es el embrión, pues puede abortar la persona o puede morir, pero una vez nosotros ya estamos formados, pueden ser los factores, ¿vale? Que produzcan mutaciones y produzcan estados latentes, Fuki, estados latentes, y luego en un futuro cáncer. Muy importante entender todo esto, porque al final, ¿vale? Si os dais cuenta, la vida es una interacción de yo que estoy vivo con una mujer que está viva y generamos otro organismo vivo. De alguna forma, la vida es una enfermedad mortal de transmisión sexual. Nos estamos transmitiendo el chi, nos estamos transmitiendo la vida. La vida, evidentemente, siempre está apareada con una materia. No existe nada vivo que no tenga materia. Yo estoy vivo, tengo materia, pero de un espermatozoide que sale de mí, que tiene materia y también tiene vida, se junta con otro óvulo que tiene materia, tiene vida y forman otra vida. Y la vida va saltando y es inmortal, la vida es inmortal. Lo que muere es el organismo, pero previamente la vida ha saltado a otro organismo. Es decir, si usted me está viendo y tiene un hijo, pues por desgracia usted fallecerá igual que yo, pero el hijo generará otro hijo, otro hijo, otro hijo, otro hijo, y así llevamos haciéndolo miles y miles y miles de años en este maravilloso planeta. Entonces el cáncer es una enfermedad de este proceso. Es increíble, es increíble. Entender el cáncer como ese proceso es maravilloso y es increíble. Así que vamos a ver, para que vosotros sepáis, aquí vamos a hablar de la esencia del ADN, la estructura del ADN, ya lo estudiáis, la replicación del ADN, el ADN y la herencia, las mutaciones en lo que es el proceso oncológico, los factores externos e internos, ¿vale? Y qué nos dice la biología energética, es lo que os acabo de explicar, ¿vale? La esencia del cielo anterior, la esencia del cielo posterior. Aquí os voy a explicar, ¿vale? Todo lo que es. Aquí la puerta de la vida, el migmen, el espermatozoide, lo que os acabo un poquito de explicar. El cielo posterior, que es vamos a decir, esa información que yo arrastro, todo mi material genético, que luego se manifiesta en el cielo posterior, ¿vale? Y aquí se explicó pues, el Chuan Chi. Esta esencia nutritiva en conjunto la esencia heredada sustenta la vida. Y todo esto, pues de alguna forma, pues genera el gran mal, la enfermedad. El Yuan Chi, esto todo lo vamos a explicar, ¿vale? En nuestra próxima clase. El Chi, que es la vida, lo que acabo de explicar ahora, los apellidos del Chi. Es decir, mirar, cuando nosotros hablamos, ¿vale? Cuando nosotros hablamos del Chi, cuando nos preguntan, Pablo, ¿qué es el chi? Mucha gente dice, el chi es energía. No, mirar, a partir de ahora, los que trabajamos en oncología, acupuntura integrativa científica, tenemos que decir lo siguiente, el chi es un fenómeno, ¿vale? El chi es una palabra polisémica, es decir, tiene muchos significados dentro de un contexto teórico. Por lo tanto, definir el chi como energía es una perogullada, porque lo complica todo. No, nosotros vamos a decir lo siguiente. El chi, dependiendo del contexto, define una cosa u otra. Por lo general, el contexto general del chi, diríamos que el chi es una fuerza que se manifiesta en la vida. Las cosas que tienen vida tienen pulsación y están vivas, pulsan. A eso le llamamos chi. A ese chi pulsatorio se le denomina de una forma concreta. Yuan chi es el chi original, el chi que viene de mis ancestros. Pero una vez yo tengo un cuerpo, es decir, una vez yo estoy formado, necesito comer y respirar para tener un chi energético. Ahí sí que hablamos de energía metabólica. Esa energía metabólica se obtiene a través del chi de los alimentos, que se llama gut chi. El gut chi es absorbido por la tierra bajo estómago.
El Gu Chi asciende a la caja torácica, donde se junta con el Chi limpio. El Chi limpio se llama Gong Chi, ¿vale? Es el Chi del pulmón. Se junta y forma el Zong Chi. El Zong Chi desciende hasta el riñón, donde se junta con el Yuan Chi, la esencia, y forma el Zen Chi, el Chi vital. El Zen Chi se divide a su mismo tiempo en Wei Chi, Chi defensivo, y Chi nutritivo o Yin Chi. Y esto que vosotros os acabo de explicar no es más ni nada menos que el ciclo de Krebs a nivel bioenergético. Pero es que si os dais cuenta y estudiamos la anatomía bioenergética, nos damos cuenta que el pulmón, por ejemplo, el pulmón, el primer meridiano que empieza en los 5 elementos, perdón, en el ciclo energético, el pulmón empieza en las venas mesentéricas inferiores, asciende, se junta con las venas mesentéricas superiores, asciende, se junta con las venas mesentéricas, asciende, entra al hígado, del hígado produce todo el metabolismo molecular, asciende, entra en el corazón, del corazón va al pulmón, donde se oxigena formando el zonchi, del corazón sale por la arteria pulmonar, va al corazón, del corazón sale por el callado aórtico, ¿vale? Sale por la arteria subclávica y ahí es donde sale el recorrido externo del meridiano de pulmón. Y de ahí luego va a volver. ¿Qué os quiero decir? Que en el capítulo 10 del Yin Shu describe muy bien todo el recorrido de los meridianos y cómo se forman todas estas energías. Espectacular, ¿verdad? Increíble. Pues tenemos que conocer toda esa circuitería, si no vamos mal. Ahí tenéis una información muy interesante que os invito, por supuesto, a que comprendáis, a que entendáis y que desarrolléis. Pues bueno, familia, ahora a mis queridísimos alumnos les voy a pasar el PDF para que estudien todo el material de la clase y cuando lo estudiéis me mandáis las preguntas al correo o por WhatsApp y si alguien quiere alguna tutoría, que me la pida y le asesoro. Por otro lado, perdonad. Por otro lado, los que habéis visto esta clase, pues si os ha gustado, regaladme una manita, por favor. Y si no estáis suscritos a mi canal, suscribiros al canal. Y si alguno de vosotros quiere hacer este diplomado y ya ha pasado, porque ha pasado este diplomado hace tiempo, puede comunicar con nosotros que continuamente los estamos realizando y también los tenemos en formato grabado. Es decir, que estas clases las tenemos grabadas. Así que cualquier duda, WhatsApp, mi página www.moltorripoy.es. Un abrazo y nos vemos. Muchas gracias, familia.